Reciban todos un cordial saludo. Les doy la bienvenida a la semana número 5 del Diplomado en Investigación Científica, módulo 2. Quiero recordarles que antes de comenzar a ver este video, es necesario que hayan leído lo que son los contenidos virtuales de la semana número 4. Esos se especifican acá y van a leer sobre medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Ya que hayan leído esos contenidos, ustedes saben que van a tener que avanzar en lo que es la tarea encomendada para la semana 4 y deben de leer también los temas que se encuentran en los contenidos virtuales, pero de la semana 5. La semana 5 la estaríamos desarrollando del 9 al 14 de julio. Los temas a estudiar serían las medidas de posición y de forma y regresión lineal simple. Ya que hayan leído esos contenidos, ustedes podrán entender lo que se va a explicar en este video. Mientras tanto, les ruego que por favor vayan a leer los contenidos virtuales. En este video se va a trabajar con la base de datos que se ha compartido en la semana 5. La base de datos se llama empleado nuevo. Esta base de datos es solamente para realizar ejercicios y que ustedes puedan entender las temáticas y que posteriormente ustedes puedan aplicarlos con la base de datos de su investigación. En este momento, debido a los temas que desarrollaremos, vamos a trabajar solamente con variables de tipo cuantitativas. La base de datos empleados se muestra acá. Contiene un total de 9 variables. Esta variable me está indicando el número de empleados. Si podemos ir a ver el diccionario de datos y aquí está la descripción de cada una de las variables. Este ID es el código del empleado. Luego tenemos la descripción de cada variable. Vamos a trabajar en este momento con lo que es la variable salario, que es el salario actual de la persona. Resulta que este salario está en forma anual. He creado otra hoja donde vamos a calcular las medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de forma y medidas de posición. Si se recuerdan, para calcular la media, simplemente utilizamos la función promedio. Como hemos dicho, sería de la variable salario. Cerramos paréntesis y damos Enter y obtenemos el promedio de lo que es la serie de salarios. También podemos obtener la mediana. Nuevamente seleccionamos los datos de todos los salarios de los empleados. Damos Enter y obtenemos también la moda. Hemos calculado lo que son las tres medidas de tendencia central. ¿Por qué tienen el nombre de medidas de tendencia central? Eso es debido a que alrededor de estas medidas oscilan el resto de datos. Entonces, estas medidas de tendencia central me dan una idea de los valores que tienen esa serie de datos. En el caso de la media, sabemos que es el valor promedio. La mediana lo vamos a interpretar como el 50% de los datos, es decir, que el 50% de los empleados tienen un salario de $28,875 anuales o menos. También lo podemos interpretar como que el 50% de los empleados tienen un salario de $28,875 anuales o más. Se puede interpretar de cualquiera de las dos formas. La moda es el dato que más se repite, es decir, que el salario anual que tiene una mayor frecuencia o una mayor repetición es de $30,750 anuales. Calculamos ahora las medidas de dispersión. Ustedes ya saben que pueden utilizar estas funciones. Esto está
en el material de refuerzo que yo les compartí en la semana número 4. Así también está en los contenidos virtuales, así que pueden ir a leerlo para que tengan un mayor conocimiento sobre estas funciones y también sobre sus conceptos. Entonces, hemos calculado lo que es la desviación y la varianza. Sabemos que la desviación no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Aquí lo hemos calculado por medio de la función de Excel. Pero si nosotros quisiéramos verificar que así es la raíz cuadrada de la varianza, utilizamos la función raíz, seleccionamos la varianza, damos Enter y observamos que obtenemos justamente el mismo resultado. Entonces, la varianza está en unidades al cuadrado. En este caso estamos trabajando con salarios, así que son salarios anuales al cuadrado, con lo cual es bastante difícil interpretar. En cambio, la desviación sí está en las mismas unidades, es decir, aquí estoy hablando de salarios, estoy hablando de dólares. Entonces, estos serían 17.075.66 dólares anuales. ¿Qué es en sí la desviación? ¿Cómo la voy a interpretar? Pues diremos que la desviación es cuánto pueden alejarse los datos del promedio. Entre más grande sea el valor de la desviación, menos representativo va a ser el promedio. En ese caso, tendríamos que tomar como medida de tendencia central representativa la mediana. Entonces, acá estamos viendo que en realidad el valor de la desviación es bastante grande, 17.000 aproximadamente. Para determinar de una mejor manera qué tan grande es la desviación, podemos calcular el coeficiente de variación. Eso no es más que dividir la desviación entre el valor de la media y multiplicarlo por 100. Resulta de que si ese valor es mayor a 30, entonces la media aritmética no sería representativa. En este caso vemos que nos ha dado 49.61%, se va a interpretar como un porcentaje. Por tanto, la media no sería representativa. Es decir, que existe una gran dispersión en los datos y por ende es mejor tomar como representativa la mediana. Ahora calcularemos lo que son las medidas de forma. Hablemos de lo que es la simetría. Si se recuerdan, para poder calcularlo, vamos a utilizar esta función porque estamos trabajando con datos, en este caso, muestrales. Siempre trabajando con la misma variable salarios. Seleccionamos todos los salarios. Damos Enter. Y kurtosis. Que la kurtosis no es más que determinar qué tan concentrados o qué tan dispersos están los datos alrededor de la media. Entonces, si ustedes van a revisar los contenidos virtuales, verán de que hay dos tipos de asimetría, asimetría positiva y asimetría negativa. En el caso de que el coeficiente de asimetría, que es justo el que hemos calculado en este momento, sea mayor a 0, vamos a decir que hay una asimetría positiva. Es decir, que hay una gran cantidad de datos que podrían ser datos atípicos que se van a lo que son hacia los valores positivos. La kurtosis me estaría indicando qué tan apuntada va a estar mi distribución. Lo que hace la kurtosis es comparar la distribución de nuestros datos, en este caso de los salarios, con respecto a una distribución normal. Si es mayor a 0, quiere decir de que la distribución es leptocúrtica, es decir, que es una distribución bastante puntiaguda, que hay una gran concentración de datos en el centro. Si es menor a 0, entonces se dice que es platicúrtica, quiere decir que la dispersión es bastante grande. Y si el coeficiente es igual a 0, quiere decir de que la distribución es similar a una normal. En este caso que nos ha dado
un coeficiente de 5, quiere decir que la distribución es leptocúrtica. Para poder también determinar el tipo de asimetría, podemos utilizar gráficos. Uno de sus compañeros hizo la consulta de cómo poder realizar los gráficos de caja y cómo poder interpretar el gráfico de caja. Entonces aprendamos a realizarlo. Vamos a realizar el gráfico de caja de la variable salarios. Le damos clic en insertar, gráficos recomendados, todos los gráficos y buscamos lo que es el gráfico de caja y bigotes, el cual está acá. Damos clic en aceptar y vemos que nos ha dado este gráfico. Ahora, ¿qué podemos ver de este gráfico? ¿Qué tan importante será este gráfico? Acá nosotros podemos verificar si existe asimetría. En este caso podríamos decir de que sí lo hay. ¿Por qué? A ver, primeramente, estas líneas que se observan acá le llaman bigotes. Estas. Y a este recuadrito que tenemos acá, a este rectángulo, le llaman caja. Por eso es que esto se llama gráfico de caja y bigotes. Resulta que esta línea, la primera de la caja, ese es el cuartil 1. La línea que se encuentra en medio sería el valor de la mediana. Y esta última línea del rectángulo es el cuartil 3. Resulta que este valor del bigote sería el valor mínimo de la serie de datos y este último valor que obtenemos acá, que sería de 135.000, sería el valor máximo de la serie de datos. Estos puntitos que vemos fuera de los bigotes me están diciendo que hay valores atípicos, es decir, son valores que están bastante alejados de la serie de datos. Y por ello es que nosotros decimos de que entonces existe una asimetría. ¿Por qué? Porque vemos que hay valores que están bastante alejados del resto de datos, los cuales los encontramos acá. Además vemos que estos valores atípicos están en aquellos salarios que tienen un mayor valor. Como estos valores atípicos se van hacia los mayores valores, entonces diremos de que tiene una asimetría positiva. Si fuera todo lo contrario y observáramos los datos atípicos hacia abajo, hacia los menores valores, entonces diríamos que habría una asimetría de tipo negativa. Continuaremos en el siguiente video explicando cómo obtener e interpretar los cuantiles.